frecuencia modulada, y también estamos a través de nuestra página y nos pueden escuchar en www.radiomegasapala.com.ar. Así que bueno, saludamos a nuestra audiencia. Bueno, la verdad que es un gusto que estén aquí en un día muy particular, en una fecha muy particular. Presentar un libro es, bueno, un poco una aventura, ¿no? Pero bueno, agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Presentamos hoy el libro de Guillermo Lía, Historias del crimen de Neuquén, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Primero voy a presentarlo a Guillermo, tal cual lo dice el libro, ¿sí? Guillermo Lía es periodista desde 1997 y egresó como licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo en 2002. En Mendoza trabajó en medios gráficos como diarios Los Andes, Uno y El Sol, en Radio Niwil y Canal 7 de Mendoza. En 2004 se diplomó en Historia en la Universidad del Congreso de Mendoza. En 2008 arribó a Neuquén y trabajó en el diario Río Negro, y desde 2013 está en el diario La Mañana del Neuquén. En paralelo a su actividad profesional, ejerció la docencia entre 2002 y 2015 en distintos institutos que dictan la Tecnicatura de Periodismo, además de colegios secundarios. A partir de su incursión en el género policial, realizó distintas capacitaciones. En 2016 y 2017 se diplomó en Criminalística y Criminología en la Universidad Siglo XXI, con la perfiladora Laura Quiñones Urquiza. Realizó en 2018 una especialización en crímenes exóticos, en 2020 el análisis de la conducta a través de la técnica de perfilación criminal, y en 2022 eres diplomado Análisis de la conducta aplicado a la investigación de crímenes sexuales. A lo largo de los años realizó cursos de escritura, narrativa y periodismo con Rodolfo Braselli y con Pablo De Santis sobre la intriga en los relatos policiales. Guillermo Lía, en su profesión, realiza una búsqueda obsesiva por actualizar el conocimiento y contar con mejores herramientas para dar cuenta de las historias del crimen. Les presento a Guillermo Lía. Gracias, Guillermo, por estar acá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. Cuando escucho la solapa del libro, me parece que hablan de otra persona. Sinceramente, es mucho el esfuerzo y el camino. Soy muy malo para estas charlas, se lo decía al mono, porque estoy acostumbrado a contar noticias, no a ser el eje de la noticia o de la charla. Bueno, pero en este momento también sé que con la obligación de escribir un libro vienen estos eventos, y le agradezco que sea una biblioteca la que me reciba acá en suelo zapalino, donde en el libro hay dos historias muy interesantes de Zapala. Y acá nos acompaña el hijo de uno de esos personajes, Gastón Calabró. Tiendo a olvidarme las cosas, Gastón, así que cualquier cosa corregime, igual que a todos los presentes. No parece una virtud de un historiador, pero... No, suelo contar mucho mis defectos, ser muy incisivo con eso. Sí les puedo decir que para armar el libro conté con ayuda de muchísima gente. Por ahí yo lo veo como una tarea colaborativa, donde hubo mucha gente, muchas fuentes reservadas que me ayudaron con su memoria, con el acceso a documentos, a otras fuentes también, porque no es sencillo meterse con el pasado y solamente contar con los diarios, porque los diarios pecamos con la coyuntura. Con la coyuntura por ahí en los diarios uno se deja llevar por el vértigo, se comunican demasiadas cosas o demasiadas pocas, y después nos encontramos con un fenómeno que es, ocurrió otro caso, y el anterior se olvida.
Entonces vamos sobre la coyuntura, siempre surfeando en esa ola, y vamos dejando un montón de historias en el camino que muchas veces ni siquiera quedan cerradas. O nos enteramos cuando hay algún juicio, o alguna condena, o alguna fuga, o cosas por el estilo. Pero el empezar a hacer el libro me ayudó principalmente el empuje de algunos compañeros de trabajo, para qué negarlo, principalmente el que hace la tapa. El que hace la tapa es un loco verdaderamente muy interesante, es quien diagramó el primer Página 12 junto a Jorge Lanata, Daniel Álvarez, le dicen el sueco, es de Suecia. Él fue el que me diagramó la tapa, y yo cuento toda esta historia porque me parece interesante a mí, y además porque lo hace más grande a él. Porque cuando me juntaba en la terraza del diario La Mañana, que nos juntábamos a fumar y a charlar de los casos, él se apasionaba mucho conmigo de los casos que andábamos investigando. En ese momento eran las bandas narco, que tenían algunas relaciones con los punteros políticos y demás. Y me decía, tenés que escribir un libro, porque es importante que esto lo documentes y demás. Y me terminó convenciendo, cosa que no logró ningún otro, ni director de redacción, ni jefe, ni nada que haya tenido por el estilo, de generarme tanto empuje como lo hizo Daniel Álvarez. Después sí tuve otros compañeros como Pablo Montanaro, y quien hace la contratapa, que es Quique Chávez, que algunos lo deben conocer, es un periodista muy grosso, que bueno, ahora está en el ámbito, trabajando en el ámbito institucional. Y en 2015-2016 tomé la decisión de empezar a documentarme. Como dije, me ayudó mucha gente en ese buscar información y demás, pero la pandemia, por eso me dicen, ¿en qué momento escribiste el libro? En el peor momento de la humanidad, en una pandemia. O sea, poder jactarme de eso también es un beneficio. Lo que no es un beneficio fue que en paralelo era el peor momento de mi vida, porque casi me muero a finales de 2020, no por la pandemia, sino por un pico de estrés, y cuando me estaba recuperando murió mi viejo, y a los 7 meses murió mi vieja. O sea que entre medio yo iba escribiendo un libro de crímenes. Yo hoy lo veo muy bizarro, a la distancia que uno puede tomar y uno se permite, lo veo bastante, digo, las cosas que hace uno, ¿no? Las cosas para lo que da la cabeza y para lo cual uno la exige. Y ahí fue donde fui compilando distintas historias y decidí empezar a publicar algunas en el diario, porque teniendo en cuenta de que el diario tenía el vértigo de mostrarnos la muerte muy de cerca con el tema de la pandemia, porque era todos los días contar muertos. Así de feo suena, y el otro día en una charla que hizo FOPEA, que agrupa a todos los periodistas del país, se hablaba del efecto pandemia en los periodistas, y es algo que nunca habíamos pensado, y hoy a la distancia uno lo ve y dice, bueno, en ese momento éramos personal imprescindible, no me acuerdo el término que se usaba en ese entonces, esenciales, y estaban los médicos, la policía y los periodistas. Y hoy lo pienso y digo, qué horror, los periodistas como esenciales ¿de qué? Bueno, de comunicar, que no es poca cosa. Pero bueno, no se podía mover un montón de gente que buscaba laburo, forma de sostener a la familia, y nosotros sí, nos teníamos que mover y demás, y en ese contexto. ¿Qué me pareció? Hoy lo pienso y digo, qué horror, pero nadie nunca, nadie se puso a pensar en tanto lo que habían vivido los médicos, los policías, como los periodistas. Esto de tener que contar muertos, y de tener que ver cómo se dosifica esa información, también es una tarea áspera, por más que parezca un juego. Porque cuando uno arma una tapa y tiene que definir entre ¿qué tenemos? 198, esperemos media hora más y llegamos a los 200. ¿Sí? Así de cruento suena, y también porque uno se hace de una capa de amianto frente a todo esto. Si no, acá estoy viendo gente que trabaja en crímenes y que seguramente debe tener alguna capa para poder sobrellevar todo eso. Y en ese escenario fue que empecé a mostrar las historias, a contar algunas historias, y
te vas tropezando con otras. Y fueron muy interesantes todas las historias, a tal punto que hay una que es de acá, local, que es la de Calabró, la del Chiche Calabró, que esa historia estaba prevista también para que saliera en el diario y por distintos motivos no se publicó, que ya la familia lo sabe y creo que muchos de ustedes intuyen. La historia es un thriller político dentro de lo que sería el género policial, donde se cuenta, y no la quiero spoilear, así de paso compran el libro, donde se cuenta todo lo que venía siendo un militante del MPN, como era el Chiche Calabró, tratando de investigar la desaparición de Lito Gutiérrez y también lo que fue la estafa de RTN, que fue millonaria. En ese camino se va a tropezar con un tal Radici. Radici era miembro de lo que fue la patota de Cutralcó, tipo pesado, pero hay que reconocerlo a los fines partidarios del MPN y demás. Era un tipo apuesto, alto, con pinta de tipo pesado, pero pintón a la vez. Y ese tipo era el secretario privado de don Felipe Zapag. Estamos en tierra de Zapag, espero que no me pase nada. Es un chiste, pero es un chiste. Que cada uno entienda las ironías. Y ese muchacho fue el que se va a interponer en el camino de Chiche Calabró, y la historia está buenísima, la pueden leer. Pero les cuento quiénes son los personajes, porque ahí está por qué la historia no se termina publicando. Porque hay nombres que pesan y que siguen pesando en la historia de esta provincia. Y creo que a partir de lo que me pasa con el caso Calabró, es que ya tomo la decisión seria de publicarlo. Porque ahí ya, a un periodista, si hay algo tremendo que le puede pasar, tremendo en el mundo periodístico, ojo, no, tampoco nos saquemos los pelos, se caen solos. Es que vos confíes una fuente en vos y vos no puedas publicar esa información. Eso es una herida muy grande, porque uno no le puede decir a la fuente, bueno, la próxima vez vemos qué pasa y si se publica. Entonces ahí decidí, tomé la decisión de publicar el libro y a la vez que sea parte de las historias del crimen de Neuquén y figura como el militante. Incluso se trata hasta de un ardid del propio título de la historia, porque el libro necesitaba financiamiento, ¿sí? No estoy revelando nada raro. Necesitaba financiamiento, los periodistas ganamos muy mal y no les estoy pidiendo plata. De todas formas vamos a ver de colocar, no. Y en esa búsqueda de financiamiento también me encuentro con gente de Zapala. Con la primera que hablé fue con Soledad Martínez, porque me entero a través de un colega que había publicado por intermedio de la legislatura, que la legislatura tenía un fondo para autores. Hablo con Soledad, que es diputada, no sé si habrá cambiado algo todavía, pero es diputada. Sí. Bien. No quiero confirmar información, por las dudas. Y ella me hace el contacto con Mariano Mansilla, y el contacto de Mariano Mansilla me lleva a Kopman. Volvemos a Zapala, tiene todo un eje en Zapala el libro. Y Kopman, a través de Mariano Mansilla y Soledad, son los que me consiguen o que les presente el proyecto para el financiamiento y publicación del libro. Y como soy desconfiado, si no, no podría ser periodista, es uno de los principios generales, ser desconfiado, escondí la historia. Escondí es una manera de decirlo, porque si bien tiene un orden el libro, que empieza por delitos que por ahí les va a costar mucho leer, que tienen que ver contra la integridad sexual, donde hay niños, adolescentes y demás, la historia la terminé metiendo como el militante, está en la parte de los crímenes, y la escondí con el motivo de que no vaya a ser que no lo quieran publicar, porque está el apellido Zapag, ¿sí? Entonces la escondí. La verdad no tuve ningún problema. Podemos decir que fue paranoia o podemos decir que utilicé una muy buena estrategia.
Creo que hoy un poco y un poco. Pero lo cierto es que el libro salió, costó mucho, porque en el camino de querer hacerlo también habían objetivos personales. Yo sentía, y recién tomando un café también lo charlaba, que un periodista se tiene que preparar un poco más. Y recién cuando lo escuchaba al Mono leer La Solapa, en 2004 yo hacía poquito que había terminado la universidad y me metí a hacer el diplomado en Historia. O sea, siempre fui un tipo inquieto y de tener buen conocimiento, porque no me gusta poner el micrófono y que me contesten algo y no poder entender, o como me pasó una vez con Guillermo Pereira, que se pone a hablarme de energía. Yo trabajaba en policiales, de energía poco y nada, y se pone a hablarme de la explotación y el fracking y demás, y le digo, Pereira, con manzanas, porque yo se lo tengo que explicar a la gente. Así que explíqueme con manzanas de colores, cómo es, y despacito para que yo entienda, porque si no voy a comunicar mal. Entonces aprendí que el periodista primero tiene que tener el atrevimiento de decir no sé, y después de tratar de aprender más. Y en ese tratar de aprender fue que empecé haciendo cursos, y después ya quise hacer diplomados y especializarme más, incluso en la última especialización con Pablo de Santi, que es un gran escritor argentino de novela policial. Trabajé mucho sobre la intriga del relato policial, porque ¿cómo hacemos en la era de la pantalla para entretener a alguien para que lea un texto más o menos largo? Son textos de 7 minutos más o menos. ¿Cómo se hace en una era donde con el dedo ya corriste todo en menos de 15 segundos? ¿Qué menos de 15 segundos? Ni 2, 3 segundos y ya estás corriendo y pasando a otra cosa que te llame la atención visualmente. Y ahí empecé a trabajar mucho sobre el tema de, bueno, el ejercicio de cómo te entrego un relato policial que te sea lo suficientemente atractivo, con imágenes, y ahí aparece Belén Sanuesa, que es correctora del diario desde hace años, y con la cual siempre trabajamos con mucha conexión para cuidar el lenguaje de cara a la gente. Porque hay partes que les van a resultar impactantes. Bueno, se decidió que sea impactante. Hay decisiones tomadas respecto de algunas situaciones que van a ver en el libro para que también movilicen. Y además porque si uno va a comprar historias del crimen, se va a encontrar con crímenes. O sea, hay un lenguaje cuidado, pero que también va a generar impacto, ¿sí? Y hay algunas dinámicas que tienen que ver con esto de resolver el tema de la imagen. Que se pueda, creo que lo hemos resuelto con cierto éxito, por eso digo que es una tarea casi comunitaria que hemos hecho, digo, lo escribí yo, pero hay mucha gente detrás del libro, que tiene que ver con esto de que al leer uno puede imaginar, que es a mí lo que siempre me atrapó de la lectura, poder, no sé, si estoy leyendo una historia, poder construir ese personaje como lo hace la magia de la radio, que todos habrán creído que el Mono es un tipo alto, rubio, con buena voz y demás, y bueno, estamos acá nosotros. El Mono no pudo ver y Guillermo Elías tampoco. Que es lo que tiene de maravilloso la radio, que te genera una magia aparte. Entonces, un libro que yo aprecio mucho, aprecio en el sentido de que lo que más me incomoda del libro es tener que presentarlo, pero porque soy muy pudoroso en ese sentido. Y bueno, ahora pregunte usted, que es el que sabe, por si yo hice una larga introducción. No, está muy bien. Bueno, esto de la radio nos obliga a decir que estamos transmitiendo en directo desde la Biblioteca Popular El Ordi la presentación del libro Historias del Crimen de Neuquén de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Agradecemos muy especialmente a la biblioteca, a la directora, a Miriam, que está aquí, la hemos dejado para hacer el cierre, ¿sí? Pero yo les pido un aplauso para Miriam porque se ha portado con nosotros de manera extraordinaria. Cuando decidimos la presentación del libro, incluso hoy almorzando con Guillermo, decíamos, ¿cómo presentamos el libro? ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, la idea era que yo preguntara algunas cosas
y que ustedes también pudieran preguntar, ¿no? De paso les digo que hay café calentito, muy rico, y si quieren servirse pueden hacerlo. Y donas. Y donas. Guillermo, bueno, preguntarte si esto que vos investigaste, todo estaba en los expedientes. Gran parte sí, gran parte estaba en los expedientes, en viejas sentencias, en algunos casos, incluso en expedientes previos, o sea, en el expediente previo a lo que fue el dictado de la sentencia.